Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. ¿Qué tal, amigas, amigos? Sean bienvenidos a Sin Manual, este espacio que busca un encuentro con nosotros mismos. Este espacio que busca conectarte con la esencia y bueno, la gran intención que tenemos todos, poder avanzar en la vida, pero uno necesita herramientas. Y a veces, o siempre, es importante y valioso conocer, escuchar, aprender de otros que nos puedan dar luces en el camino. Y este es un espacio seguro, se los garantizo, porque siempre buscamos invitados que tengan ese peso específico para aportarnos a nuestro desarrollo personal. Y por eso nos vamos a Medellín y ahí saludamos a Gustavo Henao. Gustavo, gracias por estar en Sin Manual. Ana, qué privilegio poder compartir contigo, con cada una de las personas que nos están viendo. Muy feliz de poder estar en este espacio que sé que es un espacio seguro para hablar de corazón a corazón. Qué bello, Gustavo es conferencista, es escritor, además, bueno, tú has formado, es formador de conferencistas, ¿no? Tú has desarrollado toda una técnica importante, has formado a más de 1000 speakers y bueno, vamos a conversar sobre muchas cosas. Y cuando te preguntaba em, esos lineamientos o esas motivaciones de tu vida, ayudar al desarrollo del potencial humano es tan importante porque lamentablemente a veces nos sentimos menos y capaz cambio la veces por casi siempre. La mayoría de las personas desconocemos nuestro potencial. Y una situación adversa, por ejemplo, puede hacernos florecer paradójicamente en medio de la adversidad y tú verte a ti mismo y decirte, caramba, pude con esto. Entonces, qué hermosa responsabilidad de movilizar almas y corazones para que la gente logre desarrollar su potencial, logre encontrar su propósito de vida, Gustavo. Sí, Ana, tienes toda la razón. Creo que nosotros como seres humanos tenemos un gran desafío y es el desafío de comprender quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad y de qué somos capaces. Todos nacimos con un propósito hermoso, todos nacimos con la capacidad de poder trascender, de dejar un legado. Sin embargo, para lograrlo necesitamos desarrollarnos, necesitamos primeramente desarrollar una identidad inquebrantable. Comprender de que a pesar de que la vida nos pone obstáculos, desafíos de fuego, el fuego forma nuestro carácter, el fuego forma lo que hay dentro de nosotros para que podamos conseguir ese propósito. No hay propósito sin proceso. Y cuando el ser humano comprende de que a pesar de los desafíos, nosotros podemos levantarnos, superarnos, podemos tomar ese potencial que Dios nos entregó desde que nacimos, podemos dejar las excusas y caminar en pro de un destino que deja un legado. Entonces es maravilloso y poder servir, poder colocar mi vida como parte de ese vehículo de inspiración para que otros se transformen, es maravilloso. Mi propia vida es un testimonio de que sí se puede. Por muchos años, Ana, yo me sentía minimizado, excluido, con muchas preguntas. ¿Por qué nací así? De haber nacido con labio y paladar hendido bilateral, 20 procesos quirúrgicos, años de terapias de lenguaje, me sentí minimizado, pero tuve que levantarme. Y no me levanté solamente para mirar hacia atrás y decir lo logré, sino poder decirle a otros, también lo puedes lograr, también te puedes levantar de esos desafíos que estás viviendo y poder conquistar lo que hay en tu corazón. Por eso me parece tan atractiva tu propuesta, tu figura y lo que representas. Porque, a ver, con esa situación como naciste, obviamente el tema de la comunicación era lo más complejo en tu vida. Y que te hayas dedicado a ser mentor de speakers, o sea, que te hayas desarrollado justo en el área más compleja, porque pudiste ser arquitecto, ingeniero, construir edificios, casas, no sé, o sea, tantas otras cosas, y que ese espíritu indomable tuyo más bien dijo, no, ya va. Ok, la vida me trajo esta limitación, entre comillas, que vemos que no terminó siendo limitación. La vida me trajo esta adversidad.
pues podemos con ella y no solo podemos, sino que vamos a dictar cátedra con ella. Ana, qué lindo, gracias por esas palabras. Yo creo que sí, yo creo que mi vida es una paradoja y creo que Dios es especialista en hacer paradojas. Y cuando yo me daba cuenta de que por muchos años me había convertido en una víctima, pero que realmente había una historia que podía comunicar, que podía llevar a otras personas, pues dejé de ser la víctima y lo que era una debilidad se convirtió en mi fortaleza. Y precisamente sí, nació en mi corazón el hecho de poder decirle a otras personas que también tienen historia, Ana, porque mi historia puede ser un punto de referencia o un punto de inspiración, pero todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos situaciones que hemos vivido y que las podemos compartir con el mundo y lo que realmente marca la diferencia no es tanto lo que tú sabes, sino lo que tú eres. Uno enseña lo que sabe, pero imparte lo que es. Y nació ese anhelo en mi corazón de poder mostrarle a las personas que de alguna manera u otra necesitan comunicarse, que todos tenemos que comunicarnos en entornos académicos, empresariales. La comunicación es esencial. Poder decirles, la persona que les está mostrando cómo hacerlo tenía una limitante física y ahora puedo comunicarme. Entonces no hay ninguna limitación. Si tienes la capacidad de hablar, tienes entonces todo lo que se necesita para comunicar, pero hay que vencer una cantidad de barreras mentales, de barreras emocionales que nos hacen sentirnos excluidos y muchas veces nos sentimos conformes con ser espectadores de otras Sí. historias y no protagonistas. Y mi anhelo es enseñar a otros a que puedan comunicar su historia de forma profesional, a que si están en un entorno empresarial, no simplemente compartan la visión de su empresa con números, sino también que lo respalden con su historia de vida, con los conocimientos que tienen, aún con las cicatrices que les acompañan. Que si estás en un entorno académico, no simplemente des una cátedra de una materia y ya, sino que también puedas hablar desde el corazón. Por supuesto, entregamos técnicas en nuestra certificación, pero lo que más hacemos es que la persona que tenga el anhelo de comunicar entienda de que si tiene una historia que contar, la puede comunicar de forma profesional y puede inspirar a otros con todo lo que ha vivido. Justamente cuando hablas de todo esto, implica la primera pregunta que te había hecho, cómo poder desarrollar nuestro potencial. Y ¿por qué nos cuesta tanto? A ver, los peces nadan en el mar, las aves vuelan en el aire. Encontrar su elemento les resulta sencillo. ¿Por qué a los seres humanos nos cuesta tanto encontrar nuestro elemento, encontrar nuestro propósito, encontrarnos y de esa manera desarrollarnos en ese ámbito? Porque todos no somos buenos para todo, obviamente. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar el propósito de la vida, desarrollar el potencial? Ana, yo creo que nosotros somos el resultado del entorno en el cual crecemos. Mm, Nosotros nacemos y vamos tomando, vamos como con un imán, vamos absorbiendo del entorno que nos rodea. Y ese entorno implica la familia, implica nuestros padres, que a su vez vienen lidiando desde su infancia con muchos paradigmas, con barreras mentales, con el desafío de ellos mismos no encontrarse. Y cuando nosotros vemos entonces que la figura de papá, la figura de mamá están luchando con su identidad, están luchando con sobrevivir, con sacarnos adelante, pero la palabra propósito, la palabra destino, la fuerza que el ser humano necesita, ese ímpetu para levantarse, no está en nuestro entorno o no es parte de nuestro entorno, se nos hace mucho más difícil comprender que estamos en este mundo no simplemente para sobrevivir, sino para dejar legado, para poder trascender. Ese entorno entonces no solamente es familiar, también en el entorno académico, la escuela, cómo vamos creciendo, vamos absorbiendo una cantidad de paradigmas, de limitantes que terminan formando nuestra identidad. Identidad que se forma con cosas de nuestro pasado, de nuestra niñez, con rechazo, con problemas, con desafíos,
que ahora en una edad adulta nos encontramos y tenemos que empezar a lidiar con cosas de nuestro pasado para poder sanar nuestro presente y poder ver un futuro de oportunidades. Entonces nos cuesta porque hay un entorno que todavía no hemos superado, hay heridas que todavía no hemos perdonado, y mientras nosotros no hayamos superado esas heridas, mientras nosotros no nos hemos deslastrado de ese entorno en el cual nosotros crecimos, entonces es muy difícil que el ser humano se pueda levantar y pueda caminar en el propósito que Dios le encomendó. Y menciono la palabra Dios porque allí entra, creo que la clave, lo esencial. A veces nos cuesta deslastrarnos de nuestro pasado, de ese entorno y de las dificultades que como ser humanos enfrentamos porque nos cuesta mirar hacia adentro y encontrarnos, como tú dices, encontrarnos como una creación perfecta de Dios. Cuando lo hacemos, no a través de la religiosidad, sino a través de un encuentro personal con Dios, nos damos cuenta de que somos mucho más valiosos que lo que creemos. Así es. Me parece súper interesante que en tu propuesta incluyas a Dios. A algunas personas con otras propuestas y otras invitaciones a encontrarnos no incluyen a Dios y me parece muy valiosa y vamos ya a desarrollarlo. Justamente en uno de tus libros llamado Cicatrices de un propósito, planteas pues esto y es totalmente así porque al final somos el resultado de ese entorno que te dijo no te rías mucho porque en la noche vas a llorar y entonces tú creces con esa sentencia de que, bueno, la felicidad hay que pagarla de alguna manera. Había una vez un sabio que le preguntaba a sus alumnos, a las personas que estaban aprendiendo de él, ¿qué opinarían de alguien que va caminando, va subiendo una montaña y recoge todas las piedras y las pone en el saco? Y entonces, bueno, le respondieron que es un tonto, ¿cómo va a ser, cómo se va a disponer a escalar llenando su alforja de piedras, de peso, que le va a impedir avanzar? Y bueno, eso es lo que hacemos lamentablemente con esas historias, con esas experiencias que nos van haciendo en el sentido que nos van forjando y terminamos entonces con un peso tan grande que nos convencemos de que eso es lo que toca. Y ahí ese es tu desarrollo y bueno, la necesidad de contar con alguien o con una guía, porque hay momentos en los que sencillamente el individuo no encontramos la salida, no vemos la posibilidad de ser de otra manera, con un poquito más de luz que la manera en la que estamos viviendo. Sí, tienes toda la razón, Ana, tienes toda la razón. Una vez escuchaba sobre lo importante que es encontrar la paz para poder trascender. Y la pregunta es, ¿dónde se consigue la paz? Porque a fin de cuentas, cuando hablamos de ese entorno, cuando hablamos de esas experiencias que terminan formando nuestra identidad, lo que nos va robando es la paz y nadie puede trascender sin paz consigo mismo, sin paz en su corazón, sin paz con los demás. Un chico que le pregunta a un maestro, ven, ¿dónde puedo conseguir la paz? Y él le dice, ¿por qué no vas a la tienda, vas a la tienda y le preguntas al tendero cuánto vale la paz? Si tiene paz, la tiene, no sé, en alguna presentación, él va y le dice, ¿hay paz? No, nosotros no vendemos aquí, no sé cómo, de qué me estás preguntando. Entonces regresa donde el maestro, ¿y por qué no vas al farmacéutico y le preguntas si tiene alguna presentación de paz, de jarabe, de pastillas? El niño va y le dice, no vendemos absolutamente nada de eso, no sé a qué te refieres. Fue a un bar, fue a diferentes lugares, fue a una biblioteca y no la consiguió. Entonces, no hay paz si nosotros no podemos conectarnos con nuestro creador. Yo creo que allí depende absolutamente todo. En el momento que nosotros nos conectamos con nuestro creador, vuelvo y repito, Ana, no a través de una figura religiosa, sino a través de esa conexión personal con Dios, nos damos cuenta de que somos mucho más valiosos de lo que creemos, que hay un propósito mucho más grande que todavía no se había sido revelado y que aparte, a pesar de las dificultades que se nos presentan diariamente, podemos tener paz. La propuesta que a mí me encanta compartir no es vender la idea de que el ser humano se puede levantar, desarrollar su potencial y nunca tener desafíos. Creo que mi propuesta es diferente, es que a pesar de los desafíos podemos tener paz.
que a pesar de los desafíos podemos tener tranquilidad de saber de que hay alguien mayor que nos cuida, de que a pesar de los desafíos, que a pesar de los retos, que a pesar de los procesos que todos nosotros vivimos, podemos tener paz. Paz incluso en los momentos inexplicables. Paz incluso en los momentos que no comprendemos por qué me está pasando esto. Paz incluso en los momentos cuando volvemos a caer y nos cuesta levantarnos. Entonces, definitivamente cuando encontramos a nuestro creador, encontramos la paz y de esa manera podemos desarrollar nuestro potencial. ¿Por qué, Gustavo, hace siempre la diferencia entre religiosidad y encontrar a Dios? Sí, la gran diferencia es que la religiosidad me lleva a hacer cosas para Dios, o sea, me lleva a hacer cosas para tratar de encontrar a Dios. Tengo que hacer esto, tengo que desarrollar mi vida a través de ciertos rituales o ciertas cosas que tengo que hacer para poder ganarme el favor de Dios. La espiritualidad es un entendimiento, es una comprensión de que yo fui creado por Dios y para Él, y que no necesito hacer absolutamente nada para ganarme su favor o su aceptación. Ya yo soy amado, ya yo soy aceptado y no necesito Ahora, realizar una cantidad de cosas. que te Ujú, interrumpo porque tú dices, ya yo soy amado, ya yo soy aceptado, pero eso le puede ujú, resultar a muchas personas solo palabras al viento, porque cuando tú atravesaste, ujú, por ejemplo, en tu caso personal, la infancia, la adolescencia, con el labio hendido, cuando la gente se burlaba de ti, difícilmente cuando uno atraviesa una adversidad terrible, dice, ya yo soy amado por Dios, yo soy el hijo predilecto ujú. de Dios. O sea, allí, ¿cómo se logra esa certeza? ¿Cómo la alcanzaste tú y cómo ayudar a los demás a que ocurra? Porque por lo general lo que hacemos es encerrarnos en un ambiente de victimizarnos, decir, porque a mí no me lo merezco, porque efectivamente nadie se merece algo así. Sí, definitivamente, Ana, tienes toda la razón. Yo creo que y es muy valioso cuando cada persona de manera personal busca encontrar su fe y creo que es muy valioso el simple hecho de que una persona se levante y diga, quiero encontrar mi fe, ya es algo muy válido. En mi caso personal, para contestarte tu pregunta, fue un encuentro a través de la Biblia, a través de encontrarme a mí. La historia de Gustavo Henao, encontrarla en la Biblia. Parece algo extraño, pero así fue como sucedió conmigo. Me di cuenta de que lo inexplicable, que yo me preguntaba el por qué nací así, también aparecía en la Biblia, que en la Biblia aparecían cosas inexplicables, que a través de la palabra de Dios yo podía encontrar respuestas. Y en medio de sumergirme, y ahí es donde hago la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad, en medio de sumergirme en la lectura, en la oración, en decir, bueno, Señor, si esto es así, enséñame a verte realmente como tú eres. Y encontré a Dios en las páginas de su palabra. Y eso me llevó a formar en mi caso personal, una identidad. Una identidad que no fue inquebrantable por lo que yo pensaba de mí mismo. No, porque mi identidad estaba distorsionada. Dejé de verme como los demás me veían porque no me conocían. Dejé de verme como yo me estaba viendo porque me estaba viendo de una manera totalmente diferente y empecé a verme como Dios me ve. En el momento que empiezo a verme como Dios me ve, mi vida se marca en un antes y en un después. ¿Tú acompañas en esos procesos a las personas? Cuando yo escucho que una persona quiere levantarse y desarrollar su potencial, hay dos caminos, hay dos caminos. En el caso a nivel empresarial, que es donde normalmente yo me desenvuelvo, trato de que todos los principios que he podido recibir los entregue de una manera práctica, sin necesidad de que la gente sienta de que les estoy presentando una religión o algo totalmente diferente. Simplemente es que todo lo que yo he desarrollado, lo que he aprendido, se los puedo compartir a nivel empresarial, donde las empresas tienen un potencial humano que se está desarrollando y pueden caminar de acuerdo a la visión. Y de forma personal, no es algo en lo cual me dedique de hacer un coaching personal, no me desarrollo como coach para nada, pero cuando tengo la oportunidad de compartir de forma personal, pues sí intento de que las personas a través de mi historia también puedan reconocer su propia historia y levantarse a través
de ese encuentro con Dios. Los seres humanos, cuando hablamos de justamente esa habilidad de poder comunicar con el corazón, porque también tú has señalado, no solo son las técnicas de oratoria, sino cómo lograr conectar con tu discurso, con tus palabras, cómo ser verdaderamente el mensaje. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Porque al final todos los seres humanos somos iguales y un poquito más, un poquito menos, siempre hay elementos que nos faltan o que nos sobran de cara a esos temores. Sí, cuando hablamos a la hora de comunicarnos, el mayor desafío, lo acabas de mencionar, es el miedo, ¿no? El temor, esa expectativa de que no me va a ir muy bien y tiene que ver, número uno, con aceptación. Normalmente cuando yo quiero comunicar un mensaje, empiezo a crear películas en mi mente que normalmente son películas de desastre. La gente se va a reír de mí, no van a entender mi mensaje, me voy a equivocar, va a ser aburrido y empezamos a crear una cantidad de expectativas que se terminan convirtiendo en un miedo y en un miedo totalmente natural. Es un miedo que surge de forma natural en el ser humano, que puede incrementarse si hemos vivido expectativas negativas, o experiencias, perdón, negativas en algún momento. Dimos una presentación en clase, una exposición, empezamos a reírnos en medio de la exposición, o estudiamos 2 semanas y se nos olvidó absolutamente todo. Esas experiencias negativas terminan incrementando ese miedo. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar ese miedo. Y cuando hablo de trabajar es aprender a canalizarlo, no eliminarlo. Me da susto cuando escucho a alguien que diga, no, a mí no me da absolutamente miedo. Tienes un público frente a ti y dice, no, a mí no me da miedo. Cuando alguien dice, a mí no me da miedo, Así es, probablemente ha perdido la pasión o no ama y no así es, respeta al público. Porque así cuando tú es. estás apasionado, te da miedo. Gustavo, Yo creo que tú lo sabes muy bien, te Ana. atajo, porque es que me pasa mucho. Cuando, bueno, me tocan retos de 600, 700 personas y estoy backstage antes de salir al escenario y le comento a alguien, wow, tengo mucho miedo, estoy asustada. Ana, tú. O sea, ¿y por qué te sorprende? O sea, el asunto es saber fluir con ese miedo y que ese miedo más bien te potencie y te genere esa adrenalina necesaria para que todo esté a punto y para que todo fluya, lejos de paralizarte y hacer que se olvide todo. Vamos a detener el Tienes todo. capítulo acá y vamos a comenzar el próximo justamente en ese escenario, montaditos, con mucho miedo. ¿Cómo hacer para que en lugar de paralizarte y congelarte, lo que hagas es comerte ese escenario y lucirte en el buen sentido de la palabra? Porque esa es la otra. ¿Quién dijo que hay que hacer las cosas perfectas? Nadie es perfecto. Yo nunca creo que un público esté esperando que yo no haga un trastabilleo o que no me equivoque en algo o que una lámina no aparezca. O sea, el público busca algo más en ti que esa perfección que uno tiene en la cabeza, que es la que te genera más inseguridad. Gustavo, gracias por este capítulo, gracias por estar en Sin Manual y bueno, ya vamos con la segunda parte. Gracias por estar ahí. Gracias a ti, Ana, un privilegio poder compartir contigo. Bueno, y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía de Sin Manual. Hasta un próximo capítulo.